En este fin de semana que ya comenzó, continuamos transitando nuestra querida tira diaria de automovilismo y el motociclismo a nivel mundial en Brno, República Checa, también ya cerró su primer día. Un título nada más, 19 motos en tan solo 8 décimas, volvió Alex Márquez. Querido Dani, como siempre el gusto enorme de recibirte, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, Flavio, muy bien, espectacular. Bueno, tú Pará, dijiste enorme algo paridad, brutal, 19 ¿no? en 8 décimas es mucho, Eso, Dani. en 8 décimas, ¿no? No, Claro. es alucinante. Ahora, bueno, primero, a mí sabes que me encanta contar la historia de cada circuito y este circuito hay que contar la historia, hay que repetir la historia que ya la he dicho, ¿no? Pero este circuito emblemático desde 1930, Flavio, mira qué fantástico, ¿no? Este circuito que tenía 29.1 kilómetros de largo. Era el circuito de Masaryk, porque fue el primer presidente de Checoslovaquia y por eso llevaba su Mm. nombre. Y en 1965 se achicó ese circuito a 13.94, pero eso me hizo recordar a las historias de Ángel Nieto, ¿no? Y Ángel Nieto contaba que se llevaba una bujía y una llave de bujía. Entonces, cuando llegaba a la zona de los bosques, que era la parte más atrás del circuito y la más larga de todas, las rectas, en ese momento su mecánico le pedía que parara, le sacara la bujía y viera, y le pusiera otra y le llevara esa para ver la carburación de la moto, porque era tan largo toda la trayectoria que de esa manera podía conseguir la carburación del motor. Entonces se venía con la bujía, el mecánico la veía y ahí veía si ponía un Giclée más chiquito, más grande. Bueno, así era tan extenso ese circuito que, bueno, como decía, desde 1930 que alberga el Mundial de Motociclismo y antes del Mundial, ¿no? Porque recordemos que el Mundial empezó en 1949. Así que hasta 1987 fue un circuito larguísimo que finalmente se convirtió en el trazado actual que tenemos ahora, que tiene 5.4 kilómetros y que es además, según la opinión de prácticamente todos los especialistas y los pilotos, como uno de los circuitos más lindos, más Más disfrutables de todo el mundial y más técnicos, ¿no? Y tuvimos ahí un buen tiempito que no lo tuvimos desde el 2020 hasta el 2025. En ese reencuentro con el 2025, Marc Márquez el año pasado ganó el sprint, ganó la carrera, y además Pecco Bagnaia hasta ese momento se había quedado con el récord, que era 1:52.303. Fíjate que si miramos lo que vos decías recién, Flavio, los 10 primeros estarían por abajo del récord de Pecco Bagnaia. Es alucinante, ¿no? Los 10 primeros anduvieron más rápido que el año pasado, logró el récord Pecco Bagnaia. Pero mirando un poquito las dos secciones de entrenamiento, y especialmente la última, porque en la primera hay un trabajo de puesta a punto, un trabajo que además lleva un tiempo y que solamente los más iluminados consiguen rápidamente los buenos tiempos, como lo hizo Marc Márquez en el FP1. Pero en el FP2 ya empiezan a avanzar, empiezan a trabajar y a encontrar esa puesta a punto tan deseada para tratar de estar adelante, ¿no? Y en el ataque final es cuando se lograron estos tiempazos, porque el dominio realmente, Flavio, correspondió a 4 pilotos. Uno fue naturalmente Marc Márquez, el otro fue Pedro Acosta, Marco Bezzecchi y Di Giannantonio. Yo creo que esos son los 4 grandes protagonistas que vamos a tener este fin de semana. Tal vez, y porque Augura ahora consiguió el mejor tiempo, bueno, esperemos que esto no ha pasado hasta ahora, que Augura, si hace una buena qualify y sale desde adelante, bueno, ahí la cosa va a cambiar, ¿no? Porque lo vimos en todos los grandes premios, como hace esas trepadas estupendas desde muy atrás, pasando pilotos, muy buenas quedándose carreras, una Augura que terminó dominando este primer día, ¿no? Exacto, ¿no? Hay un cambio ahí. Evidentemente Augura, si estuvo trabajando en algo, fue en esto. Dijo, yo tengo que salir adelante, no puedo salir en la cuarta, en la quinta, en la sexta fila, porque es imposible llegar adelante, ¿no? Entonces yo creo que este trabajito de Augura con este mejor tiempo en estas pruebas cronometradas lo prepara para hacer una buena qualify, ¿no? Si él hace una buena qualify y sale de las primeras líneas, bueno, va a ser ese quinto protagonista y tal vez Pecco Bagnaia también lo sea. Pero por ahora te diría, Flavio,
que entre Bezzecchi, Dilla, Marc Márquez y Pedro Acosta está la gran lucha de este fin de semana. Como siempre, ¿no? Esto que yo digo es simplemente una predicción, porque todo puede cambiar, puede aparecer una mañana iluminado un Aldeguer, puede aparecer iluminado un Jorge Martín, que hoy no está entre los 10 mejores. Naturalmente, todo lo que ha pasado y ha sufrido a consecuencia de esa mala acción que le ocurrió y que él mismo decía que bueno que parte de este campeonato, ¿no? Porque en aquel momento Máximo no lo dejó hablar ni a él ni a ningún piloto de Aprilia. Máximo se enojó, se portó, mejor dicho, se comportó muy enojado. Es la segunda vez que toma protagonismo en este tipo de situaciones, mostrando un perfil que no parece, ¿no? Cuando uno lo ve declarar, cuando no está enojado, ¿no? No parece una persona tan con ese temperamento, ¿no? Pero bueno, cuando se enoja, se pone bravo, ¿no? Y no permitió que los pilotos hablaran. Y bueno, ahora que en la conferencia de prensa del jueves Martín tuvo alguna libertad de decir algo, ¿no? Lo primero que dijo, por supuesto, es que comprendía perfectamente el enojo de Máximo, porque bueno, en ese choque había golpeado dos Aprilias, y una de ellas es la que va líder del mundial, ¿no? Pero también dijo, bueno, pero también en un momento Bezzecchi golpeó a Márquez, ¿no? Y las consecuencias, todos supimos lo que ocurrió, o sea, es parte de este deporte, ¿no? Y él dice, yo con todo lo que he vivido y lo que he sufrido en estos tiempos con mis lesiones, era el último que quería que me pasara eso. Bueno, sí, la verdad que llegué, apreté el freno, la moto se bloqueó, solté el freno, el momento que la moto suelta el freno aumenta su velocidad cuando todos se están deteniendo. No tenía otro remedio que volver a comprimir con mucha energía. Cuando comprimió, bueno, ya vimos todo lo que pasó, ¿no? Y justo además embocó una parte del circuito que no estaba en las mejores condiciones y terminó provocando esa múltiple caída que felizmente no tuvo consecuencias graves para ninguno de los pilotos, ¿no? Hoy están todos y con algún dolorcito, declaró Bezzecchi, en la mano y un poquito más en el pie, pero va a ser competitivo, no va a tener otra dificultad. Así que la situación de Martín tal vez mañana mejore un poquito más y pueda lograr un poquito más de protagonismo que hoy no lo tuvo. Tú decías muy bien, se reincorpora Alex Márquez, ¿no? Eso la verdad que me pone muy contento porque bueno, todos los que seguimos este mundial le tenemos cierta simpatía a Alex Márquez, un ser parece de luz, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? Más allá que sea el hermano de Marc Márquez, es un pilotazo y que bueno, que tuvo también la mala suerte de estar involucrado en un accidente que lo dejó fuera, ¿no? Y que cada vez que pensamos en lo trágico que podía haber sido, que tuvo una cuota de suerte, que esa moto que salió de la pista chocando contra la moto de Pedro Acosta, termina únicamente, ¿no? Aunque sea tremendo, únicamente con una fractura de clavícula y una fisura en las cervicales, ¿no? Pero bueno, la cuestión de que ya lo tenemos a Alex de vuelta, el que está más complicado y seguramente demore un buen rato más, por lo menos no hay diagnóstico todavía para decir fechas. Es Zarco, sí, las lesiones de Zarco fueron bastante más complejas, en tejidos blandos, ¿no? Que es el problema más grave para las articulaciones de la pierna. Así que bueno, está un poquito más complicado, no hay buenas sensaciones sobre eso y no se sabe bien qué va a pasar. Pero bueno, Flavio, un campeonato que hoy lo tiene a veces con 180 puntos, pero que tiene a un piloto que tiene un objetivo, ¿no? Que es bajar esos números, que ya venía por arriba de 100 y hoy ya lo separan solo 72 puntos de Marco Bezzecchi a Marc Márquez. Todo parece que las posibilidades cada vez son más relevantes, porque quedan muchas fechas, porque ya lo dijimos muchas veces, quedan muchos puntos todavía. Es Marc Márquez. Exactamente, y es Marc Márquez y hay antecedentes, ¿no? Por lo menos hasta ahora el más de la era MotoGP, por lo menos, ¿no? El más destacado fue el de Banaya cuando tenía 91 puntos con respecto
a Fabio Quartararo y bueno, y cuando no había sprint y el campeonato era más corto, ¿no? Y logró esa hazaña de consagrarse campeón del mundo. Así que, evidentemente, siendo Marc Márquez y en estas condiciones, todo puede pasar. Pero lo que no hay ninguna duda, Flavio, ninguna duda, que Marco va a ponerse con todo, ¿no? Va a impedir que Márquez llegue y tiene varias cosas a favor, ¿no? La primera, que está en un momento histórico de su carrera deportiva, sin duda que es un pilotazo y está logrando lo que no ha logrado nunca. Tiene una moto que funciona en forma excepcional, tal vez, entre esa moto y la Ducati de Márquez, no hay duda que son las mejores motos para el Mundial. Hoy lo vemos una vez más, ¿no? Ogura con Aprilia, de seguir con Aprilia, las dos motos más rápidas hasta el momento. Así que, sin duda, que tiene la herramienta, tiene el talento y están las condiciones para poder seguir adelante. Hay que ver si soporta esa presión, ¿no? Lo que hablamos siempre, si soporta la presión del líder del Mundial y saber que tiene el acecho, no solamente Márquez, también lo va a tener de Villa y también seguramente lo tenga de Pedro Acosta, pero ahí estará la calidad, ¿no? Porque ahí cuando decimos un campeón del mundo no es solamente el hombre más rápido, ¿no? Sino el hombre que tenga la fortaleza mental para soportar tanta presión en búsqueda de ese título mundial. Impecable, querido Dani, un viernes muy intenso, un sábado que continúa con la jornada clasificatoria, el sprint, el domingo la carrera. Querido Dani, gracias por el enorme aporte en este viernes de gran paridad en Brno, en República Checa. Gracias. Es verdad, Flavio. Rápidamente, Alonso el más rápido en Moto 2, Salak lo sigue, Manu González, el líder del Mundial, el hombre que tiene ya 154.5 puntos del Mundial, está primero. En la categoría menor, Danich volvió el malayo a ser el más rápido, lo sigue Almanza y tercero el imbatible Máximo Quiles, que ya tiene 170 puntos contra 111 de Carpe, así que a no perderse Moto 3. Hoy no tenemos tiempo, pero después les quiero contar algo que no me puso muy contento. Les quiero contar después qué va a pasar con Moto 2, qué va a pasar con Moto 3 para el futuro, porque Liberty Media viene con ideas bastante distintas a lo que ha sido la tradición en el Campeonato Mundial de Motociclismo. La seguimos la próxima semana, Dani. Disfrutemos del Mundial de Fútbol, disfrutemos del Mundial de Motociclismo. Buen fin de semana y el lunes nos reencontramos, querido Dani. Gracias, como siempre. Abrazo enorme para todos. Chau, chau. Abrazo grande. Bueno, con nuestro queridísimo Daniel Rossi, que como decimos nos deleitó, nos gratificó lo que dejó este primer día de actividad en Brno, República Checa, para el motociclismo a nivel mundial. Pausa breve, acá estamos en este fin de semana que ya comenzó con nuestra querida Tiradiaria Automovilística.